Música. Hay individuos que experimentan las emociones con una intensidad abrumadora. Avanzan por la existencia como si fueran ventanas abiertas en plena tormenta. Cada ráfaga sentimental irrumpe sin piedad, y ellos lo captan todo. Una melodía, una mirada fugaz, un matiz en la voz, un instante de quietud. Todo les impacta con mayor fuerza de la debida. Dedican días a rumiar una palabra aislada, repiten mentalmente diálogos una y otra vez, y se preguntan por qué el resto parece inmune mientras ellos se ahogan en oleadas invisibles. Ser excesivamente sentimental no equivale a una debilidad. Se trata de una sensibilidad que percibe el mundo no tal como es, sino tal como se vive emocionalmente. Sin embargo, resulta agotador, pues al convivir con sentimientos que no se disipan con facilidad, uno se convierte en el creador y en la llaga misma. La mayoría considera que las personas emotivas son frágiles, pero eso no es del todo acertado. No son débiles, son permeables. Asimilan demasiado, con rapidez excesiva y a una profundidad desmedida. Música, música, música. Los psicólogos denominan esto reactividad emocional elevada, la inclinación del sistema nervioso a reaccionar de forma intensa ante estímulos mínimos. Pero más allá de la biología, también es una estructura psicológica, una manera de interpretar la vida en la que las emociones no son meras visitas, sino residentes permanentes. Imagínalo así. Mientras que las mentes de algunos son como el cristal, las de las personas emotivas se asemejan al agua. Cada ondulación cuenta, cada expresión genera ondas que tocan el fondo. Por eso sus recuerdos duelen más tiempo y sus alegrías perduran con mayor hondura. No solo recuerdan los hechos acaecidos, reviven la sensación que provocaron. En ocasiones, envidian a quienes logran distanciarse sin esfuerzo, a esos que se alejan sin que el pecho se les oprima o los pensamientos se les desboquen. Pero la profundidad sentimental no es una maldición. Solo pesa en un entorno que valora la insensibilidad. Porque en la actualidad el desapego se ve como fortaleza y la sensibilidad como exposición al riesgo. ¿Y si la realidad fuera al revés? ¿Y si quienes sienten en exceso son precisamente los más conectados con lo auténtico? ¿Y si las emociones no son defectos que controlar, sino una forma de inteligencia en otro idioma? La intensidad emocional suele manifestarse desde temprana edad. De niños, a tales personas se les tacha de demasiado teatrales, música o hipersensibles. Lloran con facilidad, no por fragilidad, sino porque aún no han adquirido la coraza protectora. Con el paso del tiempo, la sociedad les enseña que exteriorizar con profundidad resulta molesto. Así, empiezan a disimularlo. Música. Comienzan a sonreír en medio del derrumbe, a pedir disculpas por sus reacciones, a fingir normalidad cuando el cuerpo entero grita lo contrario. Y aquí es donde la psicología se vuelve intrigante. La represión no elimina el sentimiento, solo lo entierra vivo. Las emociones no expresadas hallan vías alternativas para manifestarse mediante ansiedad, perfeccionismo, agotamiento o incluso remordimientos por padecer tanta carga. Según investigaciones sobre la regulación emocional, quienes reprimen sus sentimientos sufren un estrés fisiológico mayor. Sus pulsaciones cardíacas se mantienen altas por más rato. Sus cerebros permanecen en alerta ante posibles rechazos o tensiones. En resumen, el cuerpo se transforma en su cuaderno de bitácora. Registra cada emoción que les ordenaron acallar. Pero existe una paradoja. Las personas emotivas suelen comprender a los demás mejor que a sí mismas. Música. Interpretan rostros, entonaciones y estados de ánimo con una precisión escalofriante. Detectan la mínima vacilación en la voz de un amigo, el cambio sutil en la mirada ajena. Perciben el malestar antes de que se verbalice. Eso se conoce como sintonía emocional, un tipo de empatía que roza la intuición. Es una habilidad de supervivencia forjada en años de absorberlo todo. Verás, la mayoría equipara la empatía con la amabilidad, pero para las personas emotivas es un reflejo instintivo, su forma de blindarse. Si logran medir la temperatura emocional de todos, tal vez eviten nuevos daños. Sin embargo, ese don se convierte en su yugo, porque al estar cableados para captar sentimientos, también incorporan el dolor circundante. Empiezan a cargar con emociones ajenas, como un ruido emocional que jamás se apaga. A veces, las personas emotivas confunden la intensidad con el amor. Creen que el cariño debe doler un poco o que la pasión implica desorden. Anhelan tanto el vínculo que equiparan la turbulencia sentimental con autenticidad. Pero en realidad, el amor sano no abruma, es constante. La tormenta resulta familiar no por ser amor, sino por reflejar su paisaje interior.
He aquí por qué tantas personas emotivas caen en bucles de picos y valles sentimentales. Relaciones que estallan como fuegos artificiales y se desvanecen como humo. Se enamoran velozmente, confían sin reservas y sufren en lo más hondo. Y cuando todo se desmorona, música, no solo pierden a alguien, pierden un fragmento de su ser que habían entregado. Los psicólogos llaman a este patrón fusión emocional, donde la identidad propia se enreda con las emociones del otro. Por eso, para una persona emotiva, el desengaño no es mera tristeza, es música, desorientación. Se siente como extraviar la esencia, no solo el afecto. Pero no solo ocurre en el romance, emerge en todas partes, en las amistades, en las familias, música incluso en el ámbito laboral. Las personas emotivas suelen excederse en su entrega, asumiendo el peso emocional de todos, problemas, y lo llaman compasión. Sin embargo, en el fondo, a veces es puro temor. Temor a parecer insensibles, a quedar al margen, a no estar a la altura. Así que siguen ofreciendo hasta agotarse por completo, y después se culpan por sentirse exhaustos. Es curioso, pueden ser las personas más atentas de cualquier grupo, y aún así, son ellas las que suelen pasar desapercibidas porque dedican tanto esfuerzo a comprender a los demás que olvidan dejarse entender. Existe también ese efecto de contagio emocional, cuando los sentimientos se propagan como una corriente de energía entre individuos. La ciencia demuestra, música, que las neuronas espejo en el cerebro nos impulsan a imitar los estados anímicos ajenos. En las personas sensibles, estas neuronas parecen activarse con mayor intensidad. Por eso no toleran la tensión en un ambiente o se sienten fatigados tras las música e interacciones sociales. Actúan como esponjas afectivas, captando no solo humores, sino el clima entero. Entonces, ¿cómo sobrevivir en un entorno que te abruma sin cesar? ¿Cómo salvaguardar tu música empatía sin sacrificar tu receptividad? Todo comienza con límites. Límites emocionales que proclaman, puedo preocuparme por ti sin convertirme en ti. La mayoría de los sensibles cree que poner barreras implica alejamiento, pero en realidad suponen equilibrio. Música. Se trata de asimilar que la compasión no equivale a autoaniquilación, que puedes sostener la mano de alguien sin cargar con su tempestad. Hay otra verdad esencial en esto. La intensidad emocional también es intensidad creativa. Numerosos artistas, autores y pensadores destacados eran seres profundamente sensibles. Su percepción aguda les servía de antena, les permitía sintonizar con las vibraciones sutiles de la existencia humana. No solo contemplaban el mundo, lo experimentaban hasta sus confines y transformaban esa vivencia en creación. Esa es la fortaleza oculta, música de los sensibles. Convierten el sentimiento en sentido. Mientras otros persiguen la lógica, ellos buscan la verdad a través de la emoción. Detectan la belleza y el dolor, la sabiduría, música, en las rupturas, la nitidez en el desorden. Sus emociones no son mero ruido, son señales, y esas señales suelen guiar hacia comprensiones profundas sobre la condición humana. Pero aquí radica la dificultad. La inteligencia emocional no garantiza estabilidad emocional. Puedes ser muy consciente de los sentimientos y, aún así, dejarte dominar por ellos. La conciencia es el punto de partida, pero el control es la destreza suprema. Música. Para los sensibles, regular las emociones a menudo parece una traición, como si serenarse implicara restar valor a su realidad, pero no se trata de reprimir el sentir, se trata de aprender a dirigirlo. Imagina las emociones como olas. No están hechas para detenerse, sino para cabalgarlas, y la habilidad de surfear emocionalmente se denomina autorregulación. Se forja mediante la atención plena, la conciencia, el sencillo ejercicio de observar en lugar de reaccionar de inmediato. Es afirmar, siento esto con fuerza, pero decido no ahogarme en ello. En los estudios psicológicos, este equilibrio se conoce como regulación afectiva. Música. La capacidad de experimentar plenamente sin quedar inundado. Quienes la dominan no dejan de ser sensibles. Música. Simplemente evitan ser devorados. Siguen sintiendo todo, pero no permiten que cada emoción les defina. Y ese es el momento clave. Cuando un sensible comprende música, que la profundidad no implica desorden, que la empatía no exige agotamiento. Música, que el amor no requiere autoabandono. Es entonces cuando su don se convierte en fuerza. Porque bajo las lágrimas, el exceso de rumiación, la vehemencia, late música, una inteligencia profunda del corazón.
Es el tipo de inteligencia que sabe acompañar el dolor en vez de huir de él. Música, que sabe hallar sentido en instantes que la mayoría ignora. Pero para llegar, música, a ese estado, deben desaprender la culpa por sentir. Deben dejar de disculparse por su sensibilidad, porque la sensibilidad no es una anomalía. Música es un diseño, es el mecanismo por el que el alma capta la vida, así que cuando alguien dice, eres demasiado emocional, música. Lo que en verdad quiere decir es que sientes más de lo que yo soporto, y tal vez esté bien. Música. Tal vez el mundo precise de quienes lloran ante los atardeceres y ríen con estruendo ante las pequeñas delicias. Música. Tal vez los que sienten en exceso sean quienes impiden que la humanidad se adormezca. Música. Ellos son los alquimistas emocionales, transmutando el dolor en empatía, las desdichas en sabiduría, música la intensidad en obra de arte. Y aunque a menudo se sientan incomprendidos, su sensibilidad es lo que mantiene el mundo humano. Porque en un mundo obsesionado con la productividad, alguien ha de recordar qué significa conmoverse. Música. La realidad es que los sensibles no solo experimentan sus emociones, las habitan. Cada alegría se expande como una estación entera, música, y cada decepción parece un invierno que llega antes de tiempo. No viven la tristeza como una nube pasajera, se convierte en el clima mismo. Música. Y por eso, la sanación emocional para ellos no consiste en avanzar. Implica aprender a residir en sus música tormentas sin que el trueno los asuste. Verás, cuando sientes todo con excesiva fuerza, música, el mundo no solo te atraviesa. Deja huellas indelebles, las palabras que los demás olvidan se graban a fuego en tu cerebro. Música instantes que para otros eran nimiedades se convierten en hitos inolvidables para ti. No solo revives los recuerdos, sino que los sientes de nuevo con el mismo pulso, el mismo aliento, el mismo dolor. Así funciona el sistema de memoria emocional a lo largo del tiempo, la amígdala y el hipocampo reviviendo sensaciones junto con los hechos. Por eso las personas emocionales suelen decir que parece que ocurrió ayer, aunque hayan transcurrido años. Music. Pero tras esa intensidad hay algo profundo. La habilidad para la profundidad. Music. Pueden comprender el sufrimiento no solo de forma racional, sino de manera espiritual. Cuando alguien llora delante de ellas, no solo ven las lágrimas. Music. Ven la historia que hay detrás de esas lágrimas, y por eso la gente confía en ellas a menudo, incluso desconocidos. Porque las personas emocionales transmiten seguridad, su compasión actúa como una fuerza gravitatoria, atrae el dolor hacia la curación. Music. Sin embargo, ese mismo don puede volverse en contra como un lastre personal. Llevan no solo sus propias emociones, sino también la culpa por cómo se sienten los demás. El silencio de alguien se convierte en su error, la tristeza ajena pasa a ser su carga, y lo más cruel es que creen que están ayudando. Pero en realidad, lo que hacen es absorberlo todo, intentando reparar sentimientos que nunca les correspondieron. Music. Aquí es donde empieza la madurez emocional. Aprender a distinguir entre empatía y enredamiento. La empatía, music, dice, siento contigo. El enredamiento afirma, siento tanto por ti que me he olvidado de mí. Las personas emocionales deben entender que la compasión sin límites es un abandono de uno mismo. Music. Es noble, sí, pero insostenible. Si siempre salvas a los otros de su dolor, les niegas el crecimiento que surge de confrontarlo, y te niegas a ti mismo la tranquilidad que llega al soltar. Puedes amar a alguien con intensidad sin perderte en su desorden. Eso no es frialdad, es sabiduría. La psicología nos explica que las emociones son información, no órdenes. Nos indican qué necesitamos, qué nos importa y qué nos duele. Pero las personas emocionales a menudo confunden esa información con un destino inevitable. Si se sienten rechazadas, piensan que no valen nada. Si experimentan ansiedad, creen que algo horrible es real. Pero los sentimientos no son hechos, son alertas. Y esas alertas se malinterpretan cuando pasan por filtros de music, heridas antiguas. Por eso las personas emocionales viven a menudo en un viaje temporal emocional. Un sentimiento actual activa un recuerdo viejo y, sin darse cuenta, reaccionan a fantasmas. Ese suspiro de la pareja les evoca la desaprobación infantil. Ese mensaje sin leer parece un abandono. Su mente une puntos que no están conectados porque su sistema nervioso recuerda lo que la mente racional ha olvidado. Los terapeutas lo llaman razonamiento emocional.
Cuando las emociones se convierten en prueba, pero la sanación llega al observarlas sin someterse a ellas, decir, siento esto con fuerza. Pero eso no lo hace verdad. Esa breve pausa, ese instante de conciencia lo cambia todo, porque las emociones, en esencia, son solo energía en movimiento. Están diseñadas para fluir a través de ti, no para definirte. Si las resistes, se intensifican. Si las juzgas, se esconden. Pero si las dejas pasar sin temor, sin vergüenza, Music cumplen su función. Y entonces ocurre algo maravilloso. La persona emocional se transforma en alguien emocionalmente sabio. Music. Siguen sintiendo todo, pero ahora saben escuchar a sus emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Aprenden que la tristeza no es debilidad, es una señal para descansar. Que la ira no es maldad, es una alarma de límites. Music. Que la culpa no es verdad, es una lección. Y una vez que empiezan a descifrar las emociones en lugar de ahogarse en ellas, Music se convierten en expertos en empatía, no en víctimas de ella. Pero seamos sinceros, hace falta Music valor para vivir así. Porque el mundo a menudo insta a las personas emocionales a endurecerse, a desarrollar una piel más gruesa, Music a no tomarse las cosas en serio. Pero las personas emocionales no, Music, necesitan una piel más dura. Necesitan una base más sólida. Hay una diferencia. La piel gruesa te adormece, la base sólida te fortalece. Ser sólido significa aprender a mantenerte anclado en ti mismo, incluso cuando las emociones arrecian. Significa ser la calma en medio de tu propia tormenta. Music. Hay algo que rara vez se menciona. Las personas emocionales suelen tener una intuición extraordinaria. Captan matices que otros ignoran. Un cambio en el tono, una vacilación, un patrón en la energía. La ciencia lo confirma. Según estudios sobre inteligencia emocional, Music, quienes tienen alta sensibilidad emocional, muestran mayor activación en la ínsula. La zona del cerebro ligada a la autoconciencia y Music, la empatía. No es magia, es biología afinada a la percepción. Esa intuición es simplemente conciencia multiplicada por sensibilidad. Pero la intuición sin confianza en uno mismo puede derivar en ansiedad. Music. Cuando sientes demasiado pero no confías en tus sensaciones, cada intuición se transforma en miedo. Music. Así que una parte del crecimiento emocional. El crecimiento consiste en aprender a fiarte de tu instinto y a discernir cuándo son tus cicatrices las que hablan en su lugar. Muchas personas con una gran sensibilidad emocional batallan con la autocrítica. Reviven una y otra vez sus errores. Dicen frases como, no debí, música, haber soltado eso. O bien, seguro que los molesté. Su empatía se vuelve contra ellas mismas en una especie de vigilancia interna. Música. Sin embargo, el perfeccionismo no es más que el miedo disfrazado de dominio. Es la convicción de que, si lo hacen todo a la perfección, nadie se irá, nadie sufrirá y ninguna emoción resultará insoportable. Música. Pero eso no es existir de verdad, eso es solo simular seguridad. Y las personas emocionales merecen algo más que una mera actuación. Merecen tranquilidad. Entonces, ¿cómo la consiguen? Música. La paz para estas personas sensibles empieza cuando dejan de pelear por dominar sus sentimientos y comienzan a extraer lecciones de ellos. Música. Sucede al reconocer que las emociones no son fallos que arreglar. Son señales que hay que interpretar. No puedes dejar de ser sensible, igual que no puedes evitar respirar hondo. Pero sí puedes aprender a respirar a través de tus emociones sin ahogarte en ellas. El avance emocional suele darse en instantes callados y cotidianos, no en epifanías espectaculares. Es optar por no diseccionar un mensaje de texto, es resolver no perseguir un cierre de quien no lo ofrece. Música. Es permanecer con la incomodidad sin convertirla en un relato. Pequeños gestos de control emocional van forjando poco a poco una solidez interior inquebrantable. Y cuando las personas emocionales llegan a ese punto, se convierten en algunas de las almas más firmes que jamás conocerás. Porque una vez que has superado tus propios sentimientos, dejas de temerlos, dejas de huir de la intensidad y, en cambio, empiezas a usarla como motor. Pasión, inventiva, empatía, música, todo ello se transforma en una proyección de tu profundidad emocional. Descubres que las emociones nunca fueron el adversario, siempre fueron la brújula. Música. Hablemos de nuevo del amor,
ya que para las personas emocionales, el amor es su rincón más tierno y a la vez más potente. Aman como si fuera su misión vital, lo entregan todo, a veces demasiado deprisa, a veces en exceso, pero cuando aprenden a amar con equilibrio, no para tapar un vacío, sino para ofrecer su plenitud, sus vínculos se renuevan. Música. Ya no se dejan llevar por la efervescencia. Buscan sintonía, dejan de cuestionarse. Música, ¿quién se quedará? Y empiezan a indagar quién aporta calma. En ese cambio, hallan que el amor adecuado no agota tus emociones. Las música afina. Te enseña a sentir con seguridad. No te pide que seas menos emotivo. Música solo acoge tus emociones con delicadeza. Y quizá esa sea la forma más auténtica de cercanía. Cuando tu universo emocional es visible, música, no criticado. La psicología de quienes son excesivamente emocionales no trata de debilidad, se trata de vibración. Música, viven sintonizados a frecuencias más elevadas de la experiencia. Perciben el mundo en alta resolución. Música. Los colores resultan más intensos, el dolor más punzante, el silencio más resonante. Música. Y aunque esa sensibilidad pueda hacer la vida pesada, también la hace vibrante. Viven donde la mayoría solo pasa de visita, música en el cruce entre corazón e intelecto. Pero la sensibilidad emocional no es una condena perpetua, música al sufrimiento. Es una materia prima que, moldeada por la conciencia, se convierte en música sabiduría. El objetivo no es sentir menos, es sentir con acierto. No toda emoción merece idéntica respuesta, pero cada una merece atención. Cuando tratas las emociones como indicios, no como fallos irrevocables, música empiezas a guiarte a ti mismo en vez de dejarte arrastrar. Hay algo profundamente humano en ser emocional. Nos recuerda que estamos vivos, que música nos importa, que estamos unidos. El mundo pueda alabar la lógica, pero es la emoción la que le da sentido. La emoción es el pulso de toda elección, todo anhelo, todo gesto de cariño. Sin emoción, la inteligencia carece de rumbo. Así que tal vez ser demasiado emocional no sea el issue. Tal vez el problema sea un mundo que ha olvidado cómo sentir. Tal vez las personas emocionales no estén rotas, son recordatorios. Recordatorios de que ser humano nunca se pretendió ordenado o música distante. Se pretendió sentirlo todo con plenitud, con hondura, con valentía. Y si eres de esos que siente en exceso, que ama en exceso, que reflexiona en exceso, música que llora con facilidad, comprende esto. No eres frágil, estás vivo en alta definición. Tus emociones no son defectos que ocultar, son prueba de que tu esencia sigue intacta, porque el instante en que dejas de sentir, dejas de vivir de veras. Así que siente hondo, pero continuo. Deja que las emociones te atraviesen como olas, no como barreras. Deja las música que te instruyan, pero no que te encierren. Y cuando alguien te diga que eres demasiado emocional, música sonríe. Porque lo que de verdad dicen es que sigues despierto en un mundo a medio dormir. El mundo música no precisa menos personas emocionales. Precisa más corazones dispuestos a permanecer abiertos cuando todo le surge a cerrarse. Música. Precisa más empatía, más dulzura, más gente capaz de ver el dolor tras la máscara y la hermosura tras el desorden. Precisa gente como tú, música. Contempla cómo la emoción, al ser comprendida en lugar de reprimida, se transforma en claridad, en una claridad que no deslumbra, que ilumina, que convierte la existencia en algo auténtico, intenso y pleno de sentido. Quizá ahí radique el secreto. Música. No huir de la fuerza de las pasiones, sino hallar serenidad en su seno. No vegetar insensibilizando los afectos, sino aprender a gobernarlos. Por eso continúa experimentando, continúa importándote, continúa dejándote tocar por los crepúsculos, las melodías y música las narraciones. No resultas excesivo para este planeta. Este planeta suele ser simplemente demasiado liviano para abarcarte. Sin embargo, música, la hondura siempre atrae a su igual. Y al toparte con quienes vibran de igual modo que tú, descubrirás algo asombroso. Música. Aquellos que perciben con exceso son precisamente los que otorgan valor a la vida, haciendo que merezca la pena abrazarlo todo.